¿Sabías que muchas de las tecnologías que usamos hoy fueron imaginadas hace miles de años? Civilizaciones antiguas como los sumerios o los mayas lograron avances impresionantes en ciencia, tecnología y arquitectura que todavía nos asombran. Estas culturas no solo dominaron su entorno, sino que crearon sistemas de escritura, herramientas revolucionarias y conocimientos astronómicos que moldearon la historia. En este video, viajaremos al pasado para descubrir qué hacía tan extraordinarias a estas civilizaciones y cómo marcaron el inicio de la humanidad avanzada. Prepárate para sorprenderte. Imagina un mundo sin escritura. Difícil, ¿verdad? Los sumerios cambiaron esto para siempre al crear el sistema de escritura más antiguo que conocemos, la escritura cuneiforme. Hace más de 5000 años, en Mesopotamia, fundaron ciudades como Ur y Uruk, verdaderos centros de comercio y conocimiento. Allí construyeron los imponentes zigurats, templos que eran el corazón de su vida religiosa y administrativa. Los sumerios también inventaron sistemas matemáticos basados en el número 60, que aún usamos para medir el tiempo, y fueron pioneros en astronomía, trazando constelaciones y creando los primeros calendarios. Sin ellos, nuestra organización social y avances científicos serían muy diferentes. Su legado marcó el inicio de la civilización tal como la conocemos. ¿Sabías que las pirámides de Egipto son tan precisas que algunos creen que fueron construidas con ayuda extraterrestre? La realidad es que los egipcios lograron estas maravillas gracias a su increíble ingenio y organización. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no era solo una tumba, sino un símbolo de poder, espiritualidad y conexión con los dioses. Para construirla, dominaron matemáticas avanzadas, geometría precisa y planificaciones logísticas que desafían la imaginación, movilizando miles de trabajadores y toneladas de piedra con una precisión asombrosa. Pero su grandeza no termina ahí. Los egipcios también eran pioneros en medicina. El famoso papiro de Edwin Smith detalla tratamientos médicos, cirugías y procedimientos que estaban siglos adelantados a su época. Además, desarrollaron un sistema de irrigación tan efectivo que transformó al Nilo en el corazón de una civilización próspera y sostenible. Egipto nos dejó un legado que va mucho más allá de las pirámides. Su cultura, espiritualidad y avances tecnológicos siguen inspirando y fascinando al mundo miles de años después de su auge. Hoy en día, consideramos la planificación urbana como un signo de modernidad. Pero hace más de 4000 años, la civilización del Valle del Indo ya había dominado este arte. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en la región que hoy conocemos como India y Pakistán, sorprendían por su diseño. Calles rectas, sistemas de drenaje subterráneos y casas con baños, algo que incluso muchas civilizaciones posteriores no lograron igualar. Además, eran maestros del comercio. Se conectaron con Mesopotamia a través de rutas comerciales y usaban sellos tallados con imágenes de animales y símbolos como una forma temprana de identificación. La civilización del Valle del Indo demostró un control asombroso sobre su entorno, estableciendo un estándar para las ciudades del futuro. Su legado sigue siendo una inspiración incluso hoy. Cuando hablamos de inventos que cambiaron la humanidad, China antigua siempre destaca. Pero, ¿sabías que muchos de sus inventos aún moldean nuestro mundo moderno? Los antiguos chinos crearon la brújula, revolucionando la navegación, inventaron el papel, transformando la forma de compartir el conocimiento, y desarrollaron la pólvora, cambiando para siempre la guerra. Además, construyeron la Gran Muralla, una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia. Su sistema de escritura, que tiene más de 3000 años, sigue siendo una de las formas de escritura más antiguas que se usan hoy en día. Con cada invención, China antigua demostró que su legado no es solo histórico, sino que sigue vivo en cada aspecto de nuestras vidas modernas. ¿Sabías que la idea de la democracia nació en la antigua Grecia? Esta civilización
no solo gobernó con sabiduría, sino que definió cómo pensamos hasta hoy. La antigua Grecia fue el hogar de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases de la lógica, la ética y la política. En matemáticas, figuras como Pitágoras y Euclides revolucionaron el conocimiento, mientras que Hipócrates, el padre de la medicina, marcó un antes y un después en esta disciplina. También destacaron en arquitectura, construyendo maravillas como el Partenón, símbolo de perfección matemática y belleza. Y no podemos olvidar que inventaron los Juegos Olímpicos, una tradición que sigue siendo parte de nuestra cultura global. Los griegos no solo construyeron templos y teorías, construyeron las bases del mundo moderno tal como lo conocemos. Si alguna vez has conducido por una carretera pavimentada, debes agradecerle a los romanos, los maestros de la ingeniería antigua. La antigua Roma revolucionó la infraestructura con una red de caminos de más de 80.000 kilómetros que conectaban su vasto imperio. También construyeron los acueductos, llevando agua a las ciudades desde kilómetros de distancia con una precisión asombrosa. Pero no solo destacaron en ingeniería. Su legado legal, el derecho romano, sigue siendo la base de muchos sistemas judiciales modernos. Y en arquitectura, construyeron maravillas como el Coliseo, un anfiteatro capaz de albergar a más de 50.000 personas, combinando funcionalidad y grandeza como nadie más. La influencia de Roma es tan vasta que, aunque su imperio cayó hace más de 1500 años, sus ideas aún moldean el mundo en el que vivimos hoy. ¿Sabías que los mayas tenían un calendario tan preciso que aún hoy sigue siendo admirado por astrónomos modernos? Esta civilización comprendía el tiempo como pocas lo han hecho. Floreciendo en Mesoamérica, los mayas destacaron por su conocimiento astronómico. Construyeron observatorios como el de Chichén Itzá para estudiar los movimientos de las estrellas y planetas. Su calendario calculaba con increíble precisión los ciclos solares y lunares, asombrando incluso a los expertos de hoy. En matemáticas, los mayas fueron pioneros en el uso del concepto del cero, un avance crucial para la aritmética moderna. Además, construyeron ciudades impresionantes como Tikal, con templos y pirámides que reflejaban su conexión con el cosmos. Los mayas no solo dominaron el tiempo, sino que dejaron un legado arquitectónico, científico y cultural que sigue fascinando al mundo. ¿Sabías que las civilizaciones antiguas crearon tecnologías tan avanzadas que todavía hoy desafían nuestra comprensión? Imagina dispositivos capaces de predecir eclipses con precisión, baterías que generaban electricidad hace más de 2000 años, o incluso sistemas acústicos que controlaban la percepción humana en rituales. En este video, exploraremos 7 de las tecnologías antiguas más sorprendentes de la historia. Pero déjame preguntarte, ¿es posible que estemos subestimando las capacidades de nuestros antepasados? Prepárate para descubrir maravillas que cambiarán tu forma de ver la historia. Descubierto en un naufragio frente a las costas de Grecia en 1901, el mecanismo de Anticitera es una de las mayores sorpresas de la arqueología. Se trata de un dispositivo de más de 2000 años de antigüedad, considerado por muchos como la primera computadora de la historia. Pero ¿cómo funcionaba? Este mecanismo estaba compuesto por engranajes de bronce increíblemente precisos, capaces de calcular los movimientos de los planetas y predecir eclipses con una exactitud que parecía imposible para su época. Lo más asombroso es que no volvimos a ver una tecnología mecánica tan avanzada hasta 1500 años después en la Europa medieval. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿De dónde sacaron este conocimiento? ¿Qué otros misterios similares se perdieron en la historia? El mecanismo de Anticitera no solo demuestra la genialidad de las civilizaciones antiguas, sino también lo mucho que aún nos queda por aprender de ellas. En la década de 1930, arqueólogos en Irak descubrieron algo que parecía desafiar toda lógica: las llamadas baterías de Bagdad.
Estas vasijas de cerámica, de más de 2000 años de antigüedad, contenían una barra de hierro y un cilindro de cobre. Cuando se llenaban con una solución ácida como vinagre o zumo de uva, generaban electricidad. ¿Pero para qué se usaban? Algunos creen que pudieron servir para galvanoplastia, un proceso para recubrir objetos con metal. Otros sugieren que tenían un propósito religioso, tal vez para sorprender a los creyentes con pequeñas descargas eléctricas. Sin embargo, el misterio sigue abierto. ¿Estamos frente a una tecnología perdida o a un objeto que no hemos comprendido del todo? Las baterías de Bagdad nos muestran que incluso en la antigüedad, las mentes humanas buscaban maneras innovadoras de interactuar con el mundo. En el corazón de los Andes peruanos se encuentra un misterio arquitectónico fascinante: los túneles de Chavín de Huántar. Este sitio, construido hace más de 3000 años, no solo es un templo religioso, sino también una proeza tecnológica. Dentro de su laberinto de pasadizos, los antiguos ingenieros diseñaron un sistema de ventilación avanzado que permitía que el aire fluyera de manera eficiente. Pero eso no es todo. También construyeron un sistema acústico que amplificaba los sonidos durante los rituales, creando un efecto casi mágico. Imaginen cómo esos ecos profundos pudieron influir en la percepción de los asistentes, llevándolos a un estado espiritual o emocional único. Este nivel de conocimiento arquitectónico demuestra que las civilizaciones antiguas no solo eran espiritualmente avanzadas, sino también tecnológicamente innovadoras. ¿Cómo lograron dominar estas técnicas sin herramientas modernas? Esa es una pregunta que sigue intrigando a los arqueólogos. Descubiertas en lo que hoy es Irak, las lentes de Nimrud son uno de los artefactos más intrigantes de la antigüedad. Estas piezas, talladas en cristal de roca hace más de 3000 años, pudieron haber sido utilizadas como lupas para trabajos detallados o incluso como telescopios rudimentarios para observar los cielos. Imagina a los antiguos asirios mirando las estrellas con una tecnología que no asociamos con esa época. Lo más sorprendente es que estas lentes muestran un conocimiento avanzado de la óptica mucho antes de que se registrara oficialmente en la historia. Pero, ¿eran realmente herramientas científicas o tenían un propósito simbólico o religioso? Aunque no lo sabemos con certeza, las lentes de Nimrud nos recuerdan que el ingenio humano no tiene límites, incluso en tiempos tan remotos. En la India, el pilar de hierro de Delhi es un enigma que ha desafiado a científicos e historiadores durante siglos. Con más de 1600 años de antigüedad, este pilar de 7 metros de altura está hecho de una aleación de hierro tan avanzada que no se oxida, incluso después de haber estado expuesto al clima durante siglos. Pero, ¿cómo lograron los antiguos metalúrgicos este nivel de perfección? Los estudios sugieren que la clave está en la composición del material, una mezcla rica en fósforo que crea una capa protectora contra la corrosión. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿cómo desarrollaron este conocimiento en una época en la que se consideraba que la metalurgia estaba en sus primeras etapas? Este pilar es más que un monumento, es una muestra del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas, recordándonos que el pasado aún guarda secretos que no terminamos de entender. En el árido desierto del sur de Perú, las líneas de Nazca son uno de los mayores enigmas de la humanidad. Estas gigantescas figuras geométricas isomorfas, creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Pero, ¿cómo lograron sus creadores una precisión tan impresionante sin herramientas modernas? Se cree que utilizaron cuerdas y estacas para trazar los diseños con exactitud geométrica. Lo más sorprendente es que estas líneas no son solo arte, sino que podrían haber tenido un propósito ritual o astronómico alineándose con eventos celestes. ¿Eran un mensaje para los dioses o un mapa para entender el universo? A pesar de décadas de estudio, las líneas de Nazca siguen despertando preguntas sobre las habilidades y motivaciones de sus creadores. Son un recordatorio de que, incluso en la antigüedad,
las civilizaciones buscaban conectarse con algo mucho más grande que ellos mismos. Al explorar estas increíbles tecnologías antiguas, queda claro que las civilizaciones del pasado eran mucho más avanzadas de lo que solemos imaginar. Desde dispositivos mecánicos como el mecanismo de Anticitera, hasta proezas arquitectónicas como los túneles de Chavin de Guantar o las líneas de Nazca, estos ejemplos nos muestran que el ingenio humano ha desafiado los límites del tiempo. Pero esto también plantea preguntas importantes. ¿Cuántas otras tecnologías se han perdido en la historia? ¿Qué conocimientos aún esperan ser redescubiertos bajo la tierra o el mar? Tal vez estamos solo arañando la superficie de lo que nuestros ancestros lograron. Además, estas maravillas nos recuerdan una lección fundamental. La curiosidad, la creatividad y la innovación son universales, sin importar la época o las herramientas disponibles. Por eso, es nuestra responsabilidad aprender de ellos y seguir explorando, preguntándonos qué otros misterios podríamos desentrañar. Si este viaje por la historia te fascinó, te invito a compartir este video y unirte a nosotros en Más allá de la historia, donde juntos seguiremos descubriendo los secretos que nos conectan con el pasado. El clima siempre ha sido una fuerza poderosa que moldea la historia de la humanidad. Desde las sequías que forzaron migraciones hasta erupciones volcánicas que alteraron el curso de imperios, sus efectos son innegables. A menudo pensamos en el clima como algo que afecta nuestro presente, pero ¿qué pasa cuando los eventos climáticos transforman el destino de civilizaciones enteras? En este video, exploraremos momentos clave en los que el clima cambió la historia para siempre. Veremos cómo fenómenos naturales como erupciones volcánicas, periodos de enfriamiento global y megasequías impactaron a culturas y sociedades de formas que todavía resuenan hoy. Prepárate para un fascinante viaje por la relación entre el clima y la humanidad. Estos eventos no solo dejaron una huella imborrable en el pasado, sino que también nos ofrecen valiosas lecciones para el futuro. En 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, protagonizó una de las erupciones más grandes de la historia registrada. La cantidad de ceniza arrojada a la atmósfera fue tan colosal que bloqueó parcialmente la luz solar, desencadenando lo que se conoció como el Año sin Verano en 1816. Las temperaturas globales descendieron drásticamente. En Europa y América del Norte, las cosechas fallaron, llevando a hambrunas masivas. En ciudades como Ginebra, Suiza, las condiciones extremas inspiraron a escritores como Mary Shelley, quien creó Frankenstein mientras se refugiaba del frío. Este evento también provocó migraciones en masa, como la de miles de familias en Nueva Inglaterra que buscaron mejores condiciones en el oeste de Estados Unidos. La erupción del Tambora nos muestra cómo un solo evento climático puede desencadenar un efecto dominó, afectando la economía, la cultura y la sociedad a nivel global. Entre los siglos XIV y XIX, el mundo vivió un fenómeno conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Este período se caracterizó por un enfriamiento global que afectó especialmente a Europa y América del Norte, con inviernos más largos y fríos de lo habitual. Las consecuencias fueron significativas: cosechas arruinadas, hambrunas y crisis sociales. En Francia, estas condiciones climáticas extremas elevaron los precios del pan, contribuyendo al malestar social que culminó en la Revolución Francesa. Además, en Inglaterra, el río Támesis llegó a congelarse, dando lugar a las famosas ferias de hielo, donde se celebraban mercados y festivales sobre el hielo. Este enfriamiento global no solo alteró la economía y la agricultura, sino también la vida cotidiana. La Pequeña Edad de Hielo es un recordatorio de cómo incluso pequeños cambios en el clima pueden tener un impacto profundo en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, las megasequías han sido un factor crucial en el colapso de grandes civilizaciones. Un ejemplo destacado es la civilización maya, que floreció en Mesoamérica durante siglos.
Investigaciones recientes sugieren que una serie de sequías prolongadas, combinadas con problemas políticos y sociales, contribuyeron a su desaparición alrededor del siglo IX. Otro caso emblemático es el de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización. Cambios climáticos en la región, como sequías y la disminución del caudal de los ríos Tigris y Éufrates, obligaron a la gente a abandonar tierras fértiles, afectando la estabilidad económica y social de la región. Estos ejemplos demuestran cómo la dependencia del agua ha sido un desafío constante para las sociedades humanas. Las megasequías no solo alteraron el paisaje físico, sino también el político y cultural, dejando lecciones vitales sobre la relación entre el clima y la supervivencia humana. En el año 1900, la ciudad de Galveston, en Texas, sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de los Estados Unidos, el huracán de Galveston. Con vientos que superaron los 215 kilómetros por hora y olas gigantescas, este huracán destruyó prácticamente toda la isla y dejó un saldo de más de 8.000 víctimas fatales. La falta de tecnología para predecir y prepararse ante desastres climáticos exacerbó la tragedia. Las infraestructuras no estaban diseñadas para resistir fenómenos de esta magnitud, y la población fue tomada completamente por sorpresa. Sin embargo, este evento marcó un punto de inflexión en la planificación urbana y en las políticas de gestión de desastres. Tras el huracán, se construyó un enorme dique para proteger la ciudad, y el impacto de este desastre sentó las bases para un enfoque más proactivo frente al cambio climático y las catástrofes naturales. En noviembre de 1703, Inglaterra fue azotada por un evento climático sin precedentes conocido como la Gran Tormenta de 1703. Esta tormenta se caracterizó por vientos huracanados que devastaron ciudades, hundieron más de 1.000 barcos y causaron la muerte de unas 8.000 personas. La magnitud del desastre fue tal que algunos lo interpretaron como un castigo divino. En Londres, miles de árboles fueron arrancados de raíz, y las campanas de las iglesias sonaban solas debido a la fuerza del viento. En las costas, las flotas navales de la Marina Real Británica sufrieron pérdidas catastróficas, debilitando la influencia naval del país durante años. La Gran Tormenta de 1703 dejó una huella indeleble en la historia británica. Fue un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y marcó un punto de inflexión en la percepción de los desastres climáticos como fenómenos más allá de la comprensión divina, impulsando una mayor curiosidad científica sobre el clima y sus patrones. En la década de 1930, Estados Unidos vivió una de las peores crisis climáticas y económicas de su historia, la sequía del Dust Bowl. Esta catástrofe natural fue el resultado de una combinación de sequías extremas y malas prácticas agrícolas que devastaron las grandes llanuras, transformando tierras fértiles en un desierto de polvo. Las tormentas de polvo arrasaron con cultivos, ganado y hogares, obligando a miles de familias a abandonar sus tierras. Estas migraciones masivas, especialmente hacia California, dieron origen al término Okies, que describe a los agricultores desplazados que buscaban un futuro mejor. El Dust Bowl no solo provocó un impacto humano devastador, sino que también marcó un antes y un después en la política agrícola de Estados Unidos. El gobierno implementó programas para educar a los agricultores en técnicas de conservación del suelo y prevención de la erosión, dejando una lección crucial sobre la importancia de la sostenibilidad en tiempos de crisis climática. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los eventos climáticos han transformado civilizaciones, moldeado sociedades y dejado un impacto duradero en la humanidad. Desde las megasequías que provocaron el colapso de imperios antiguos hasta las tormentas que redefinieron naciones enteras, el clima ha sido un actor silencioso pero crucial en nuestra historia. Hoy en día, el cambio climático sigue siendo una fuerza poderosa que enfrenta a la humanidad con desafíos similares a los del pasado.